Bendiciones, bienvenidos a todos. Gracias por este tiempo. Una vez más, es una bendición el poder compartir. Saludos a todos los hermanos que vemos aquí en la pantalla ahora y a los que obviamente después irán sumándose y posterior cuando tengamos la publicación de la predicación. Así que saludamos a todos ustedes, que el Señor les bendiga ricamente. Es un privilegio, como siempre, el poder compartir este tiempo en el cual queremos juntos, ya que somos hermanos en la fe, hermanos, ¿verdad? Porque nuestro Padre nos ha introducido en la familia de Dios. Y no como una religión, sino como un hecho real. Nosotros hemos sido engendrados, ¿verdad? Como hemos estado comentando varias veces, la diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán es totalmente distinta y diferente, porque el primer Adán fue hecho de manos. Mientras que el último Adán, que es Cristo Jesús, en el cual nosotros también, ¿verdad?, nacemos y nos identificamos, fue engendrado. Entonces, el primer Adán fue creado, el segundo fue engendrado. Y nosotros ahora, ¿no es cierto?, tenemos un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Y tenemos un nuevo comienzo porque ahora nosotros hemos sido engendrados. Ahora somos hijos, ahora tenemos el ADN espiritual de nuestro Padre Celestial. Tenemos los cromosomas, ¿verdad?, divinos de nuestro Padre Celestial, y tenemos efectivamente este linaje maravilloso. De hecho, la Escritura nos dice que nosotros somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, y cuando también se nos habla que nosotros somos la simiente, que efectivamente el Señor habló a Eva cuando le dijo que, ¿verdad?, de su simiente saldría alguien que iba a aplastar a la serpiente, ¿verdad? Y esa simiente es Cristo como nuestra cabeza y nosotros como su cuerpo. Entonces hoy tenemos el privilegio de apropiarnos de lo que ahora somos. Mientras nosotros no nos apropiemos de lo que somos, entonces vamos a estar de alguna manera siempre patinando en nuestra vida cristiana, porque vamos a estar enfocados en nosotros mismos. Y el Evangelio, en buen romance, ¿verdad? Simple y sencillamente, su mensaje central es que el Evangelio, las buenas noticias, se tratan de Cristo en nosotros y no se trata de nosotros mismos. Así que cada vez que nosotros nos enfoquemos en nosotros mismos, vamos a tener consecuencias de ese enfoque en nosotros mismos. Cada vez que nos enfocamos en nosotros mismos, nos enfocamos en la mentira, nos enfocamos en el engaño. Y nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras emociones en términos generales, nuestras decisiones van a estar equivocadas, porque no estamos en la persona correcta, no estamos en la mente correcta, no estamos en la palabra correcta, ¿verdad? Y esto es lo que justamente queremos descubrir durante todo este tiempo. Quiénes somos en Cristo Jesús y cómo nosotros hoy tenemos básicamente derecho y acceso a todo lo que Él es, por la obra de Él, por lo que Él ya hizo, no por lo que nosotros hayamos hecho, nos merezcamos o no nos merezcamos. Simplemente este es un tema de comenzar a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, todo lo que Cristo dice que nosotros somos, que nosotros tenemos y que nosotros podemos hacer, ¿verdad?, es lo que efectivamente hoy tiene que ser parte integral de mi mente. Y lo que Él dice que nosotros somos, evidentemente, no tiene ninguna equivalencia con lo que éramos en Adán. Así que esta gran lucha que tenemos, esta gran batalla, es una batalla de fe por permanente y continuamente mantenernos en la palabra viva y actual de nuestro Padre. Estamos bajo esta figura justamente en el libro de Juan, primera de Juan, ¿no es cierto? Y hemos visto que el mensaje que recibieron los apóstoles, los que lo conocieron, en el caso Juan, y que hoy nos traslada a nosotros para que nosotros tengamos comunión, ¿verdad?, con el Padre y con su Hijo. Es decir, para que nosotros tengamos la misma comunión que ellos tuvieron, ¿verdad?, con el Padre y el Hijo y el Padre, ¿verdad? Hoy se nos entrega esta palabra para que tú y yo también tengamos comunión con nuestro hermano mayor, Jesucristo, quien es la entrada, quien es nuestra puerta y nuestro acceso a nuestro Padre, y a su vez es el acceso de nuestro Padre hacia nosotros.
Esto es maravilloso porque Cristo, ¿verdad?, es esa puerta de entrada que tú y yo necesitamos permanente y continuamente para tener acceso a nuestro Padre, mientras que nuestro Padre accesa a nosotros a través de Jesucristo. De ahí que cuando estamos en conflictos, en luchas y en problemas, siempre la respuesta de nuestro papá va a ser otra vez reenfocarnos en Cristo. Porque cuando nos reenfocamos en Cristo, ¿verdad?, nos reenfocamos en su perdón, nos reenfocamos en esta obra completa, terminada y perfecta que el Señor ya hizo a nuestro favor, nos reenfocamos en todo el amor, ¿verdad?, que Él significa de nuestro Padre, al punto que entregó su vida por ti, por mí, siendo pecadores, no porque lo merezcamos, ni mucho menos, sino porque simple y sencillamente Él nos amó. Él es así, sencillamente Él es así, Él no puede ser como nosotros. Por esto dice la Escritura que este es el mensaje que hemos oído de Él, que Él es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. Y luz, ¿verdad?, tiene efectivamente un espectro inmenso de entendimiento. Luz tiene que ver básicamente con el poner en evidencia todo lo que Él verdaderamente ha sido, no lo que nosotros hemos creído. Y lo que nosotros siempre hemos creído de Dios, ¿no es cierto? Y de alguna manera le hemos aterrizado a nuestro criterio de lo que somos los seres humanos, ¿verdad? A Dios le hemos puesto muchas veces una imagen de dureza, una imagen de castigo, una imagen de estar a la expectativa de si fallamos o no, ¿verdad? Una imagen de intolerancia, etcétera, etcétera. Y no es así. Nuestro Padre, al contrario, ¿no es cierto?, es amor. Amor al punto de que entregó su vida por nosotros y lo que vino es a rescatarnos, porque Él nos creó con un propósito. Y el propósito de nuestro Padre maravilloso es que tú y yo disfrutemos de Él. Cuando en el capítulo 6 del libro de Génesis, el Señor nos muestra y nos dice que le dolió al Señor en su corazón haber creado al hombre y se arrepintió en su corazón, ¿verdad? Ese arrepentimiento y ese pesar que el Señor siente en su corazón no es uno de coraje ni de ira, porque nosotros somos pecadores. No, no. Es uno de el que la madre siente cuando su hijo se descarrió, el que la madre siente en su corazón un dolor terrible y tremendo por el gran amor que tiene a su hijo cuando ve que efectivamente no puede hacer nada por él y le duele en su corazón haberlo traído. Es decir, le duele en su corazón si es que ella pudiese no haberlo traído justamente para no ver el sufrimiento de su amado hijo. Esto es lo que de alguna manera la Escritura nos muestra. Cuando el Señor le dolió en su corazón el vernos como estábamos, ¿verdad? Es porque, por supuesto, Él no nos creó para vivir de la manera en que hoy muchos de nosotros todavía seguimos viviendo, ¿verdad? En tristezas, en angustias, en dificultades, en escasez, siempre alcanzados, siempre preocupados, siempre esperando, ¿verdad?, que las cosas de alguna manera cambien para nosotros. Él no quiso esto, ¿verdad? Muchas personas se preguntan, si Dios existiese, ¿por qué existen tantas situaciones adversas? Pues Dios nunca quiso eso, ¿verdad? Y justamente la respuesta de Dios para esta circunstancia es Cristo Jesús. Para que si nosotros nos aferramos y nos agarramos a Él, que es nuestro salvavidas, que es nuestro Salvador, ¿verdad?, Él nos puede dar acceso hoy a todo lo que ya tenía previsto y provisto para que tú puedas enfrentar el tiempo que te queda en la carne de una manera distinta por su vida y para que finalmente esa vida hoy ya sea un gran anticipo de la eternidad que nos espera con Él por los siglos de los siglos. Entonces, la mejor parte que nosotros nos estamos perdiendo de nuestro Padre justamente es ahora cuando realmente necesitamos de Él, cuando necesitamos provisión, cuando necesitamos sanidad, cuando necesitamos paz, cuando necesitamos seguridad, cuando necesitamos tranquilidad, cuando necesitamos libertad, cuando necesitamos comprensión, cuando necesitamos consolación. Todo esto justamente hoy nos da la posibilidad de que podamos acceder a todo lo que es Cristo, porque Cristo es todo aquello que tú hoy necesitas, ¿verdad? Hasta el pago de esa deuda es Cristo. Y tú dices, ¿y cómo le saco los billetes? No, no es un tema de cómo sacar los billetes, es un tema de dejarlo actuar. La perspectiva del Señor es poderosa, porque Él nos dice que nosotros ya no debemos buscar, ¿verdad?, las cosas como las buscan los gentiles, hablando en aquel entonces de los incrédulos. ¿Qué buscan los gentiles? Pues los gentiles buscan resolver la vida de una manera en la que la acumulación, el tener excedentes, les da tranquilidad y les da seguridad.
Y este es un error en la vida nuestra, porque el Señor dice, más vosotros no tenéis que pensar, proceder o actuar de esta manera. Más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces es maravilloso el que nosotros, hermanos, tengamos que efectivamente comprender esta realidad, ¿no es cierto? Que nuestro Padre, en nuestra nueva relación con Él, en nuestra nueva creación, es el que se compromete a proveer para todas nuestras necesidades. Él lo que quiere es que tú te enfoques en Él, más primeramente, siempre primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Cuando tú tengas un problema, una dificultad, una lucha, porque va a seguir sucediendo, ya que tenemos una lucha, ¿verdad? Y no luchamos contra carne ni sangre, nos dice la Escritura en Efesios 6, ¿verdad? Sino que luchamos efectivamente contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra el propio enemigo, que trata de tomar nuestra mente, ¿verdad? Trata de tomar nuestra atención, trata de captar nuestra atención, para enfocarnos en nuestras limitaciones, para enfocarnos en nuestras enfermedades, para enfocarnos en nuestras deudas, para enfocarnos en nuestras adicciones, para enfocarnos en todo aquello, ¿verdad?, en donde nosotros somos absolutamente limitados. Si Él logra enfocarnos en esto, en nosotros mismos, inmediatamente el temor, el miedo, la angustia, la desesperación, ¿verdad?, comienzan a ser presa de nosotros, y ahí es que Él nos tiene agarrados, porque Él busca nuestro mal, Él busca que temamos, Él busca que nos enfermemos, Él busca que estemos pensando en mejor no hubiésemos nacido, así que mejor desaparezco de este planeta. Todas esas sugerencias y todos esos sentimientos, ¿verdad?, provienen efectivamente de Él. Pero la Escritura nos dice que el mensaje que nuestro Padre nos ha dado es que Él es luz, y que en Él no hay ninguna tinieblas. Entonces llegamos al punto en Primera de Juan, ¿verdad?, capítulo 1, que Él deja claro quién es Él para que también nosotros sepamos quiénes somos. Él dice que así como Él es, somos nosotros en este mundo. No olvide esto que está en Primera de Juan. Así como Él es, somos nosotros en este mundo, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos en la cabeza, porque esta va a ser una coraza, ¿verdad?, de la cual tú te vas a poder agarrar permanentemente cuando Satanás y el diablo venga a tratar de meterte pensamientos negativos, pensamientos que tú efectivamente rechazas y que tú no los quieres tener en tu cabeza. Él es verdaderamente un gran estratega para saber sembrar pensamientos en nosotros, y por sobre todo sembrar pensamientos, ¿verdad?, que de alguna manera nosotros nos los creemos porque creemos que salen de nuestro propio corazón, ¿sí? Porque Él sabe sembrar pensamientos en nosotros. Es muy importante que efectivamente nosotros sepamos cómo Él se maneja para que nosotros simple y sencillamente no hagamos caso de estos pensamientos. Leía un libro de este pastor que les he recomendado, Joseph Prince. Escuchen lo que vale la pena. Realmente se habla mucho de esto que estamos hablando aquí y me dio mucho gusto escucharlo. Ahora se predica mucho sobre la gracia, ¿verdad?, pero sobre la gracia verdadera, que es la gracia del Evangelio. Y me da gusto ver cómo el Señor, muchas de las cosas que efectivamente me ha estado mostrando, ratifica a través de otras personas, ¿no? Y Él habla justamente de esta batalla, ¿verdad?, que nosotros de alguna manera tenemos en la mente. Y él dice que la mejor herramienta que nosotros tenemos para poder enfrentar esta circunstancia, ¿no es cierto?, es ignorar lo que Satanás pone en nuestra cabeza. Entonces él pone un ejemplo y dice que es como cuando, por ejemplo, por ahí pasan unas chicas guapas, ¿verdad?, por algún lugar y de pronto se encuentran, ¿verdad?, en una de estas obras de construcción. Eso pasa mucho a veces por acá, por nuestros países, ¿no?, en otros lugares también, obviamente, y por ahí comienzan a echarle piropos a la chica, ¿no? Y generalmente son 3, 4 varones. Y lo mejor que hace una chica no es regresarse, ¿no es cierto?, y de alguna manera reclamar lo que le están diciendo, sino que simple y sencillamente pasa recto y no hace caso, ¿verdad? Y esa es la mejor arma, porque simple y sencillamente pasó el momento y no escuchó lo que la gente le estaba de alguna manera comentando. Pues eso es lo que sucede en nuestra mente. Lo mejor que tú y yo podemos hacer, ¿verdad?, cuando Satanás viene con pensamientos negativos, con pensamientos, ¿verdad?, en los cuales él nos quiere traer temor, miedo, angustia, inseguridad,
eso no viene de Dios, eso no viene de tu nueva creación, eso viene del enemigo. Nosotros tenemos que comenzar, ¿verdad?, a entender cuándo efectivamente el enemigo nos comienza a atacar. Y allí nuestra mejor arma y herramienta, ¿no es cierto? Primero es el no tomar en cuenta aquello, y segundo, por sobre todo, aferrarnos a lo que nuestro Padre dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y las palabras que nuestro Padre nos ha dado justamente lo que van a hacer es expulsar, ¿verdad?, todos aquellos pensamientos que no son nuestros ya, que ya no nos pertenecen. No olvidemos que la Escritura nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que si nosotros nos enfocamos en nuestro propio corazón, ya podemos comenzarnos a dar cuenta que todo lo negativo, que todo lo que tiene sombra de temor, de miedo, de angustia, de inseguridad, de culpa, de acusación, no proviene de papá, no proviene de nuestro hermano mayor, sino proviene de Satanás, del diablo mismo, que él, no se olvide, vino a robar, a matar y a destruir. Y lamentablemente el enemigo, pues, ha hecho una especie de cóctel interno en nosotros y vive en nuestra carne, vive en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en la medida en que nosotros, ¿verdad?, permitamos que él siga insistiendo en lo que ya no tiene poder, porque la Escritura nos dice claramente que no demos lugar al diablo, que no demos lugar al diablo. Y es que no demos lugar es porque ya no tiene espacio una nueva criatura. Ojo con eso. En el nuevo hombre, Satanás no tiene poder sobre el nuevo hombre, ¿verdad? La Escritura nos dice que el nuevo hombre, la nueva criatura, el Hijo de Dios, dice, no peca y no puede pecar, para arrancar, no peca y no puede pecar. Mira, qué maravillosa vida que es la que tenemos el día de hoy, tú y yo. Ya no se trata de que si pecamos o dejamos de pecar, porque finalmente nosotros como religiosos lo que hemos hecho es traducir a que todo lo que Dios busca es que no pequemos. No simplemente eso, ¿verdad? Dios busca más allá de aquello que no pequemos, ¿verdad? Busca el que nosotros seamos santos y justos, pero en la misma medida de su amado Hijo Jesucristo. Y eso efectivamente es imposible que nosotros por nuestras propias capacidades de alguna manera podamos resolver. Hemos visto que una vez que nosotros ya sabemos quiénes somos, ojo hermanos, Él es luz y nosotros también somos hijos de la luz. Eso es lo que hemos visto. Entonces, ¿verdad? En nosotros no hay ningunas tinieblas. Todas las tinieblas que nos vienen, y llámese tinieblas a todos los temores, las angustias, las dificultades, los problemas, las luchas, la escasez que están alrededor, llámese tinieblas a todo lo que pertenece al mundo antiguo de maldición. Porque en la nueva vida que nosotros tenemos no hay tal cosa como escasez, no hay tal cosa como pobreza, no hay tal cosa como enfermedad, no hay tal cosa como lágrimas de gozo seguramente sí, no hay tal cosa como miedo, como inseguridad, no hay tal cosa como tristeza, no hay, eso ya no existe. En la nueva creación, Cristo es todo. Usted ve a Cristo ahora centrado a la diestra del Padre. Usted podría tener alguna duda de que Él esté triste, de que Él esté escaso, de que Él tenga incertidumbre, de que Él no sepa qué va a hacer. Imposible, ¿verdad? Así que como Él es, somos nosotros en este mundo. Y es por esto que por medio de la fe nos tenemos que apropiar de lo que Cristo es, para que lo que Él dice en nosotros se vaya haciendo realidad. Esa es la palabra maravillosa que tú y yo tenemos hoy día para defendernos de las acechanzas del enemigo. Pero una vez que nosotros entramos en una relación con Dios, ¿verdad? Y estamos mirando aquí, vamos a comenzar a enfocarnos en lo que nosotros decimos. Y a veces lo que nosotros decimos no es necesariamente lo que creemos. No se olvide que los fariseos, por ejemplo, en la época de ellos, decían muchas cosas y aún enseñaban muchas cosas, pero no actuaban de esa manera. Ellos decían una cosa y actuaban de una manera distinta, ¿verdad? Y hemos estado comentando que lo que nosotros creemos es lo que da a luz a lo que nosotros verdaderamente hacemos. Lo que nosotros creemos es lo que verdaderamente da luz a lo que nosotros hacemos y no lo que nosotros decimos necesariamente. Muchas veces lo que nosotros decimos no es lo que creemos.
¿verdad? Lo que nosotros creemos es lo que da a luz a lo que nosotros hacemos. Así que nuestros hechos, nuestras acciones, nuestra justicia está directamente, ¿verdad?, unida a lo que nosotros creemos. Así que si nosotros efectivamente, ¿verdad?, tenemos un sistema de creencias basadas en Jesucristo, basadas en la centricidad de Jesucristo, basadas en la obra terminada, en la obra absoluta y perfecta que Él ya hizo a nuestro favor, basada en el amor que nuestro Padre nos tiene en Cristo Jesús para todos y cada uno de nosotros, basada en el hecho de que Él tiene buenos pensamientos de bendición para ti y para mí, y esos pensamientos los hacemos realidad en Cristo Jesús, basado en que no tenemos ninguna sospecha de que Él de alguna manera quiera probarnos para ver hasta dónde aguantamos, porque a veces creemos que Dios es así y no es así. Más bien Él nos defiende a cada momento y a cada circunstancia de nuestras situaciones. Entonces, si nosotros no creemos bien, entonces no vamos a actuar bien. Mira, si tú eres de las personas que todavía sigue luchando con tu manera de actuar, con tu manera de ser, y si ves que no te funciona, ¿verdad? Lo que estás pensando, echa una revisión a lo que verdaderamente estás creyendo, a que si es que le estás creyendo, no le estás creyendo a Dios. A veces no necesariamente escuchar, ¿no es cierto?, o leer la Escritura significa el creer en la Escritura. De ahí que la Escritura nos dice en el libro de Santiago que no seamos oidores, simplemente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. ¿Cómo somos hacedores de la palabra? No es que yo la voy a hacer, es que la palabra viva en mí termina actuando en mis hechos. Ojo, eso es distinto. La palabra viva es la que hace. La palabra viva en mí es la que ejecuta. Yo simple y sencillamente, ¿verdad?, soy una expresión y una manifestación de los hechos de Dios a través de mi propia vida. Así como el Señor Jesucristo curaba, sanaba a los enfermos cuando estuvo en esta tierra, Él decía, las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. De la misma manera, ahora tú y yo, las obras que nosotros hacemos, no las hacemos nosotros, sino el Hijo que mora en nosotros. Es exactamente lo mismo. Ahora, si el Hijo está morando en mí y yo le estoy dejando actuar en mí porque le estoy creyendo, entonces tú te vas a dar cuenta que ni siquiera vas a estar preocupado de las cosas que haces, porque las cosas que haces son un resultado de lo que tú has creído. Entonces, desde ahora en adelante, tu enfoque realmente tiene que estar en lo que estoy creyendo, no en lo que estoy haciendo. El viejo hombre, la vieja naturaleza y Satanás es diestro para engañarnos de esta manera, hermanos. Satanás normalmente quiere que siempre tú te fijes en tus hechos para que cambies tu manera de actuar. Para que cambies tu manera de actuar a través de la contrición, a través del arrepentimiento, ¿verdad? A través del pedir perdón, del pedir disculpas y a través de decir, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer este otro, desde ahora me voy a comportar así, asado y cocinado. Hemos caído en la red del diablo. Hemos caído porque estamos nosotros intentando cambiar un hecho exterior, ¿verdad?, que está siendo producido por una creencia interior. Para eso el Señor nos dio el Evangelio de la gracia, para que tú y yo creamos lo que Él ha hecho por nosotros y para que cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de creer, para que cambie nuestra manera de vivir. Así es como esto actúa. Y esto, hermanos, es la llave y la clave que no solamente va a funcionar en nuestra propia vida, sino que va a funcionar en la vida de los demás. Tú tienes en tu propia vida actuaciones que te disgustan de ti. Tú tienes en tu propia vida adicciones de las cuales no te puedas zafar, así sean muy pequeñitas. Ahora nosotros tenemos, por ejemplo, mucho tipo de problemas de salud que tienen que ver directamente, por ejemplo, con el tema de la alimentación, cómo nos alimentamos. Y somos presa, muchos de nosotros, sin darnos cuenta de una mala manera de alimentarnos. Y eso obviamente nos comienza a pasar factura a nuestra salud. Nos excedemos en el peso y eso comienza de alguna manera a traer problemas. Fíjese que toda esa ansiedad que nosotros generalmente tenemos en nuestro corazón, muchas veces efectivamente
se comienza a reflejar en este tipo de conductas. Tratando de llenar algo, nosotros comemos y comemos y comemos y no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño. Pero hay un momento en que ya no somos capaces de poder gobernar sobre aquello. Allí está justamente el saber, ¿no es cierto?, quién soy yo en Cristo Jesús, para que todo lo que Él es decir, el dominio propio en este caso específico, por ejemplo, comience a ser una realidad en mi vida. Pero no yo hacer todo lo posible para tratar de dejar esto o lo otro. Así no funciona, porque generalmente voy a volver a caer una y otra vez. Y esa es la trampa del enemigo en la cual quiere que tú y yo sigamos permanentemente viviendo. ¿Para qué? Para mantenernos presos. Cuando de alguna manera yo no estoy obteniendo resultados, es porque no estoy creyendo correctamente. Entienda bien esta parte. Si usted no obtiene resultados, no está creyendo correctamente. Entonces tenemos que comenzar a revisar nuestro sistema de creencias. Tenemos que comenzar a revisar primero si es que efectivamente yo he recibido el perdón absoluto de todos mis pecados de mi papá. Y hay una prueba muy clara para eso. El momento en que usted peca, si usted otra vez viene donde papá y le pide perdón por sus pecados y le dice que desde ahora en adelante ya no lo va a volver a hacer y que desde ahora en adelante va a intentar hacer esto y el otro, usted nunca o no ha recibido o no ha entendido lo que significa que su padre ya le perdonó todos sus pecados. Su padre le perdonó todos sus pecados. Eso vamos a ver ahora ya mismo. Y esto hay que comenzarlo a recibir en el corazón. Porque esa limpieza que te va a dar papá por la sangre de Cristo, el saber que en la nueva criatura que eres, no en la vieja, porque cuando tú le pides perdón a tu papá por tus pecados, ¿no es cierto?, es porque de alguna manera tú todavía sigues enfocado en tu propia justicia. Ahora, cuando tú te enfocas en Cristo, en la nueva persona que eres, tú vas a ver que la justicia de Él comienza a ser una realidad en ti. Y no te vas a dar ni siquiera cuenta de hacer bien, porque realmente no estás preocupado en hacer bien, estás preocupado, ¿verdad?, en recibir y en creer lo que tu papá dice para que efectivamente se haga parte de tu propia vida, de tu mente y de tu actuación finalmente. Y ahí es cuando la vida, espontáneamente, la vida de Cristo comienza a ser una realidad en ti. Es importante que entonces repasemos nuestros sistemas de creencia. Cualquier adicción, cualquier lucha que estemos nosotros enfrentando, nosotros, nuestros seres queridos, nuestros amigos, ¿verdad? La llave y la clave para poder ser librados de esa circunstancia es el creer correctamente, el creer bien, el creerle a nuestro Padre, el creerle a Dios, porque finalmente la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el Señor nos dijo muy importante, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad la verdad correcta de Dios, ¿verdad?, nos da libertad. ¿Por qué? Porque efectivamente nos introduce, ¿verdad?, en la obra preciosa que Él ha hecho a nuestro favor. Entonces, si decimos que tenemos nosotros comunión con Él, es un simple decir a veces, pero andamos en tinieblas, porque eso nos pasa muchas veces. Nosotros decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas. ¿Qué significa eso? Nosotros que decimos que tenemos comunión con Él, nosotros decimos que somos hijos de Dios, y seguramente sí lo somos. Pero todavía andamos en nuestra mente carnal adámica, todavía andamos en nuestros pensamientos viejos, todavía andamos como el primer hombre, el hombre antiguo. Y fíjese lo que dice el versículo siguiente. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, tú dices que tienes comunión con Él, pero estás andando en tinieblas. Consecuencia, no practicas la verdad. Ese es el punto. La verdad que nosotros recibimos, que es Cristo mismo viviendo en nosotros, que se nos da a través de su palabra escrita, y esa palabra se convierte en una realidad en nosotros. Eso es la verdad. Esa verdad, ¿no es cierto?, se convierte en algo práctico. Por eso dice aquí la Escritura que nosotros no practicamos la verdad. Fíjese que la consecuencia de practicar la verdad, es decir, la consecuencia de hechos verdaderos, la consecuencia de que tú efectivamente demuestres una justicia, la que tú anhelas, la que tú quieres, que es la justicia de Dios, que nos viene por regalo y por don de Dios, ¿no es cierto?, no viene por consecuencia de lo que decimos, simplemente, sino que lo que decimos efectivamente tiene que entrar en nuestro corazón para que nosotros efectivamente creamos. Repetimos lo que dijimos la semana pasada. Las palabras que nosotros recibimos son la materia prima de nuestros pensamientos.
Nuestros pensamientos son la materia prima de nuestras creencias y nuestras creencias son la materia prima de nuestros hechos. Así que si yo no estoy recibiendo palabra de Dios permanente y continuamente, palabra de gracia, evidentemente, como no estoy recibiendo palabra de gracia, yo no puedo hacer que todas estas palabras se conviertan, ¿verdad?, en las promesas que Dios quiere que yo las crea. Es decir, esas palabras no se pueden convertir en creencias porque no las estoy recibiendo. De ahí que es tan importante el que nosotros permanentemente vengamos por nuestra propia iniciativa a buscar la palabra de Cristo. Habíamos dicho que nosotros hoy tenemos muchas opciones para poder buscar muchas palabras, muchas voces, mucho ruido por fuera, pero finalmente la única palabra, la única puerta angosta, la única puerta estrecha por la cual nosotros tenemos que entrar es la palabra de Cristo, no hay más. De ahí que Él es la puerta estrecha, porque es el único lugar, es la única puerta que está abierta de toda una suerte de puertas anchas para que podamos ir por ahí, pero solamente la palabra de Cristo es la que nos da acceso efectivamente a nuestro Padre. Entonces, si andamos nosotros en tinieblas, es lo que vimos la semana pasada, no practicamos la verdad. Pero fíjese lo que dice el versículo 7. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, esto es muy importante. No solamente que Él dice que es luz, sino que Él anda en luz, que Él está en luz. Entonces ahí es donde estamos fallando muchos de nosotros. Porque nosotros ya somos luz al haber recibido a Cristo y al haber nacido de nuevo, pero no estamos en la luz, estamos en las tinieblas. Esto tiene que ver con la mente con la cual tú sigues efectivamente relacionándote permanente y continuamente. Si tú sigues relacionándote con tu mente adámica, que para nosotros es muy fácil, porque es parte de nuestra naturaleza, entonces vamos a seguir caminando en ese sentido. Pero si nosotros hoy nos vamos relacionando con la mente de Cristo, que a veces nos puede costar un poco más, porque para nosotros los pensamientos, las propuestas, las promesas de nuestro Padre, ¿verdad? Como son de otro nivel, pertenecen a otra creación, no son tan fácil captarlas. Pero en la medida en que nosotros vamos captando, vamos entrenando esa manera de pensar y de entender y vamos efectivamente de alguna manera comenzando a generar lo que Cristo es en todos y cada uno de nosotros. Mire, esto más o menos tiene que ver con el aprender un idioma, por ponerlo así. ¿Ok? Usted, por ejemplo, nació aquí en nuestro país, en Ecuador. ¿Ok? Usted aprendió español. Y para usted no es ningún problema el hablar español, es decir, su cultura, sus padres, sus amigos, su país se comunica en español. Usted piensa en español, usted habla en español, usted sueña en español. Para usted no es ningún problema el poder efectivamente hablar en español. Usted no tiene que rebuscar palabras para hablar en español, usted responde rápidamente en español. Es natural en usted responder así. Pero cuando usted aprende un nuevo idioma, ¿verdad? Fíjese, vamos a aprender inglés. Ok, no es tan sencillo el poder de alguna manera captar las palabras en inglés y peor comenzar a entender en inglés y peor comenzar a pensar en inglés. ¿Ok? Es decir, yo puedo aprender inglés, pero siempre mi idioma materno será el español. Y yo siempre voy a estar mucho más inclinado a hablar español porque lo entiendo, porque sé cómo manejarme. Pero si yo tengo un segundo idioma, ¿verdad? Y no practico ese idioma y no estoy permanentemente, ¿verdad? Hablando el idioma, no estoy pensando el idioma, tú no terminas nunca de entender, ni de comprender, ni de hablar el idioma. Finalmente, el hablar el idioma no es más que un sistema de entrenamiento, ¿verdad?, de tu mente para que tu mente piense en ese idioma. Pues esto lo podemos trasladar perfectamente a la vida espiritual. Nosotros hemos sido carnales y como carnales, ¿verdad?, que es nuestra naturaleza del primer hombre, somos inclinados permanentemente a pensar, a entender, a comprender de una manera. Y para nosotros no se nos hace difícil. Esto es lo que nos atrae.
Esto es lo que de alguna manera nos ocupa, porque lo entendemos, porque lo comprendemos y porque, ¿verdad? Es lo que nos sale del corazón. Y cuando nosotros nacemos del Espíritu, ahora resulta que nosotros tenemos que comenzar a aprender las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu, exactamente igual como un idioma, al principio nosotros no las vamos a comprender, no las vamos a entender bien. Pero en la medida en que nosotros venimos, ¿no es cierto?, a repasar lo que la palabra del Señor nos dice, que es el nuevo idioma del Espíritu, en la medida en que nosotros comenzamos a pensar permanentemente en lo que Dios nos dice, que es efectivamente la manera de pensar del Espíritu, oh sorpresa, de a poco, todo lo que es esa nueva creación comienza a hacerse una realidad en tu propia vida. El Espíritu Santo comienza a producir Cristo en ti, a producir a Cristo en ti. Entonces, necesitamos nosotros estar permanente y continuamente entrenando nuestros sentidos en el conocimiento del bien y del mal. Eso nos dice el propio apóstol Pedro. ¿Sí? Nosotros necesitamos tener efectivamente nuestros sentidos entrenados en el conocimiento del bien y del mal. Y nuestros sentidos entrenados es ya no dar paso a todo lo que es de la primer creación, a todo lo que es la mente humana, porque detrás de la mente humana, detrás de la sabiduría humana, lo vimos la semana pasada, está el enemigo de Dios. La sabiduría del mundo, la sabiduría humana, todo lo que el hombre de alguna manera es capaz de poder ofrecer, todo lo que el hombre es capaz de poder dar con sus propias capacidades, detrás efectivamente es una sabiduría que no viene de Dios. La Escritura dice que es una sabiduría diabólica, eso lo dice, ¿verdad? Y la sabiduría diabólica no necesariamente viene con cachos o viene efectivamente a crearte temor. No, la sabiduría diabólica muchas veces viene vestidita de cordero también. ¿Ok? Y justamente lo que trata es de que tú seas mejor, de que tú seas bueno, el humanismo, de que seamos buenas personas, de que tratemos de hacerlo mejor a los demás, que está bien, pero esa no es la manera de Dios. Tú puedes intentar, ¿verdad?, ser una buena persona, pero nadie te puede quitar tu naturaleza pecaminosa. Y lo que Dios, lo que el Señor no juzga es nuestros hechos, sino nuestra naturaleza. De ahí que, por ejemplo, cuando tú veas que hay un hombre malvado que ha hecho cosas terribles, y alguien que realmente ha sido muy suavecito, muy tranquilo, muy buena persona, y viene el juicio de Dios, Dios no va a juzgar a la persona por esas cosas malas que hizo y al otro porque no hizo nada malo. No. Dios va a juzgar de acuerdo a la naturaleza de los dos. El Señor va a ver que este hombre bonito, bonachón, que realmente no hizo nada malo y de acuerdo con la sociedad posiblemente sea una excelente persona y hasta tenga medallas, tiene un problema, tiene una naturaleza pecaminosa. Y este hombre, que fue malo, perverso y que hizo barbaridades, también tiene la misma naturaleza pecaminosa. Ahí las dos naturalezas son exactamente iguales, no tienen ningún tipo de diferencia. Esto es lo que Dios juzga. Los hechos de maldad que nosotros cometemos ya simple y sencillamente son la resultante, ¿verdad?, del medio ambiente en que nosotros nos creamos. Esta persona arrancó, ¿verdad?, con una naturaleza pecaminosa. El que nosotros consideramos bueno, arrancó con una naturaleza pecaminosa exactamente igual que el que nosotros consideramos malo, que arrancó con esa misma naturaleza pecaminosa. Esto es lo que Dios juzga, la naturaleza de pecado. Y es por eso que el Señor crucificó en la cruz del Calvario a nuestro viejo hombre, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Porque la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa no puede relacionarse con la naturaleza de Dios. No se olvide que el Señor nos dice que Él es luz y que en Él no hay ningunas tinieblas. Y en la naturaleza pecaminosa, por más buena que sea, entre comillas, que no lo es ante los ojos de Dios, pues efectivamente no puede haber compatibilidad. Son absolutamente incompatibles. Entonces, si nosotros andamos en luz, este es el punto central. Si nosotros andamos efectivamente en la nueva persona que somos, ahí vamos a mirar algunos versículos. ¿Qué significa andar en esa nueva persona? Andar en esa nueva mente. Esto es algo que tú tienes que, por supuesto, todos los días practicar. Primero es vestirnos permanente y continuamente, todos los días de Cristo, no solamente en la mañana, sino
vestirnos permanente y continuamente de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, nosotros que somos de la luz, nosotros que somos del día, es decir, está hablando de nosotros, de los que hemos nacido de nuevo, de los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, de los que tenemos este nuevo nacimiento, de los que tenemos los genes de Él. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjate, ¿cómo nosotros somos sobrios? Esto es lo que la Escritura aquí nos está mostrando. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. ¿Cómo somos sobrios? Habiéndonos vestido. Así somos sobrios. Habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor. Es decir, el Señor te ha entregado, ¿verdad? Primero la coraza de la fe. La coraza de la fe es el ponerte el traje diariamente del perdón, del amor, de la obra terminada, ¿verdad? Permanente, perfecta y completa a tu favor por Cristo Jesús. Eso es cada día de tu vida. Eso es a cada momento y a cada instante. Entonces, cuando nosotros nos vestimos con la coraza de la fe, es permanente y continuamente creerle a nuestro Padre en lugar de al diablo, creerle a nuestro Padre en lugar de a las situaciones, creerle a nuestro Padre y a nuestro hermano mayor Jesucristo en lugar de las circunstancias que de alguna manera podamos estar viviendo, habiéndonos vestido de la coraza de la fe. Es decir, tú te tienes que vestir. Primero te vistes de la coraza de la fe y como consecuencia tú eres sobrio. Es decir, fíjate, tú crees en lo que tu Padre te dice y por eso seguimos insistiendo, ¿verdad? Lo que yo creo es lo que termina produciendo finalmente mis hechos. Lo que yo creo es lo que produce lo que yo soy en la nueva criatura. Cuando yo me visto de la coraza de la fe, que no es más que repasar todo lo que mi Padre ha hecho por mí, ¿no es cierto? El primer tiempo, por llamarlo de alguna manera, lo que Cristo hizo por mí es venir en carne, cumplir en carne a mi nombre todo lo que yo fui incapaz de poder cumplir. El Señor Jesucristo cumplió por mí y cumplió por ti todas las demandas de la ley. Tú eres, por Cristo Jesús, hoy ya una persona justa delante de Él. Esto hay que creerlo. Por eso la Escritura nos dice que Él, nunca habiendo conocido pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú eres la justicia de Dios. Hoy, tú eres la justicia de Dios. ¿Tú lo crees? Cuando tú crees correctamente que eres la justicia de Dios, entonces la justicia de Dios se va a comenzar a manifestar en tu vida, porque la justicia de Dios es un regalo. Fíjate, lo que Dios demandaba cuando nos demandaba que seamos justos es la justicia de Dios. No demanda el que tú hagas tu mejor esfuerzo. No, demanda la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es todo lo que Cristo hizo. La justicia de Cristo. El comportamiento de Cristo, el cumplimiento absoluto de Cristo de hasta la última jota y hasta la última tilde y hasta la última coma de la Escritura. El Señor no vino, dice la Escritura, a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. El Señor cumplió la ley por ti y por mí. Nos dio cumpliendo la ley delante de nuestro Padre. Nos dio haciendo el deber. Nos dio haciendo el deber. ¿Tú recibes eso? ¿O tú quieres hacer el deber? Ahí viene el problema. Cuando tú no recibes el hecho de que Él ya te dio haciendo el deber y tú quieres hacer el deber, entonces Él va a permitir que tú lo hagas, pero siempre vas a fracasar. Siempre vas a terminar haciéndolo mal. De allí que nosotros necesitamos
vestirnos permanentemente con la coraza de la fe y del amor. Fíjate, dos temas importantes. La fe, el creerle a Dios, el repasar lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, el repasar, ¿verdad? Cuando Él vino en esta primera persona para llevar todos tus pecados, todas tus maldades, el sufrir en su propia carne tus angustias, tus dificultades. Mira, métete esto en la cabeza. Todo lo que tú estés sufriendo el día de hoy, si lo estás sufriendo, pues lo estás volviendo a sufrir porque ya Cristo sufrió por ti. Lo que el Señor quiere es que tú te agarres de Él, de la fe, y confirmes delante del Padre: Señor, gracias porque tú ya pagaste esta situación que hoy estoy enfrentando. Gracias porque tú en la cruz del Calvario ya llevaste esta circunstancia de dolor que yo tendría que llevar. Pero gracias, Señor, porque tú la llevaste, así que yo echo toda mi ansiedad, toda mi angustia, todo mi dolor sobre ti, porque tú ya pagaste eso en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor efectivamente recibe tus males para Él darte sus bienes. ¿Qué tal? Este es el cambio de Dios a nuestro favor. Esto es gracia. Este es el regalo de Dios a nuestro favor. Todos nuestros males fueron recibidos por Él en su cuerpo para Él otorgarnos todos sus bienes en la nueva persona y en la nueva criatura que tú y yo somos. La fe debe ser permanente y continuamente repasada. Las palabras que nuestro Padre nos da, y la Escritura nos dice claramente que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermanos, denle tiempo a escuchar a Dios a través de la Escritura. Denle tiempo para escuchar a Dios a través de mensajes de gracia, u otros que hay. No somos los únicos que estamos trayendo efectivamente este mensaje, porque esa gracia de Dios te va a purificar, te va a limpiar, te va a dar ánimo, te va a dar vida, y finalmente eso va a comenzar a generar creencia y conceptos arraigados en lo más profundo de tu ser, y después el enemigo no va a tener contra ti mucho piso para poder molestarte. Pero la fe nos lleva a algo maravilloso, al amor de Dios, siempre. La fe siempre nos va a llevar al amor de Dios, porque la fe nos introduce efectivamente en el gran amor que Dios nos ha tenido. Y cuando yo sé que el Señor me ha amado de esa manera, la pregunta es, si Él me dio lo más rico del cielo, si Él me dio, ¿verdad?, su valor más grande, que era su Hijo amado Jesucristo, es decir, la riqueza más grande del cielo nos lo dio a ti y a mí. ¿Cómo el Señor no nos dará las mejores cosas de la tierra también? ¿Por qué nosotros dudamos de eso? Es decir, ¿el Señor nos podrá a nosotros negar la victoria? ¿Nos podrá negar a nosotros la provisión? ¿Nos podrá negar a nosotros la victoria permanente y continua sobre todas las circunstancias que nosotros padecemos y vivimos? Imposible, ¿no? Si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Nos dice la Escritura. Cuando yo entro por fe al amor de Dios, entonces me voy a dar cuenta que efectivamente todo está previsto y provisto por mi Padre y no tengo nada de qué temer. Y que todas las circunstancias que estoy viviendo, mi Padre, porque yo soy rey, de acuerdo con Él, yo soy rey y sacerdote, así como cuando viene un presidente de la República a algún lugar y días antes o semanas antes, ¿no es cierto?, vienen a hacer un barrido de las instalaciones para ver en dónde va a estar el presidente, para limpiar y evacuar la zona y para tener todo previsto y previsto para que él llegue. Pues de la misma manera nuestro Padre nos trata a nosotros. Lo que pasa es que Él se adelantó a los tiempos. Él no se adelantó a las semanas. No. Él se adelantó a los tiempos. Él se adelantó a los tiempos. Él se adelantó a este tiempo. Él te vio a ti ahora aquí. Y ahora aquí, Él se adelantó a tus circunstancias, a tus situaciones para barrer la zona a tu favor y para que no haya ninguna arma forjada en tu contra, para que no haya ningún enemigo que se levante contra ti, conocido o desconocido, que te pueda hacer daño. Porque cualquiera que se atreva a meterse contigo se está metiendo con Dios. Tienes que verlo así.
Tienes que verlo así. Tú no estás desprotegido, tú eres un hijo de Dios. Esto no es un tema religioso, esto es un tema real. Esta es una realidad de la cual tú te tienes que agarrar y te tienes que aferrar. Entonces, Él se adelantó a tus circunstancias, a tus situaciones, para darte a su amado Hijo Jesucristo, que es la provisión de todo lo que tú requieres y necesitas para que el día de hoy puedas tener victoria sobre la enfermedad, sobre el miedo, sobre la angustia, sobre la adicción, sobre cualquier circunstancia que estés viviendo, sobre la tristeza, la condenación, que muchos de nosotros vivimos todavía condenados y son armas de Satanás, ¿verdad? Que nos tienen atados para hacernos daño. Tú recibe lo que eres en Cristo Jesús. Mira, tú eres perfecto en Cristo. La Escritura nos muestra algo muy importante, que nosotros somos presentados delante de Dios perfectos en Cristo Jesús. Es decir, el fin de los apóstoles era el que nosotros o todo hombre sea presentado perfecto en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que todos los seres humanos que aceptamos, que recibimos a Cristo Jesús, ya somos perfectos en Él. ¿Qué significa ser perfecto? Significa ser como Cristo. Significa ser perfecto. Significa que no hay mancha en ti. Significa que en ti no hay enfermedad que te pueda hacer daño. Significa que en ti no hay circunstancia que pueda ser más grande que tú. Eso es lo que tú ya tienes. Esto es lo que te pertenece. Cuando el Señor entregó la tierra prometida a los israelitas, ahí describe la Escritura cómo era esa tierra, una tierra de vides, una tierra de arroyos, una tierra de cascadas, una tierra riquísima en todo sentido, que el Señor les dio. El Señor ya se los dio para que sea de ellos, les pertenecía, pero sin embargo habían unos enemigos que estaban poseyendo esa tierra. Pues eso nos pasa ahora a nosotros. El Señor ya nos dio la vida de Cristo y la vida de Cristo te pertenece a ti y a mí. O sea, el Señor ya nos dio la perfección, nos dio la sanación, nos dio la curación, nos dio la provisión, nos dio la bendición, nos dio la paz, el gozo, la paciencia y todo lo que nosotros necesitamos. Nos dio la perfección. El Señor ya nos dio, pero el enemigo está todavía persuadiéndote de que Él está a cargo de todo aquello. Él tiene el poder, ¿verdad? Para de alguna manera todavía meterte temor, meterte miedo. Y Él te quiere quitar todas estas cosas. ¿Cómo te quita? Pues haciéndote creer lo contrario. Por ejemplo, cuando tú sabes que en Cristo Jesús, en la nueva criatura, eres un hombre en donde hay sanidad. Tú en Cristo Jesús eres sano. El Señor nos dice inclusive que Él llevó todas nuestras enfermedades. Esto no es un tema, hermano, no es una figura. Él dice que llevó nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestras angustias, llevó todas nuestras enfermedades. Y claro, cuando los apóstoles y Cristo resucitó, fíjate la capacidad que tenían para poder curar enfermos. Ahora, ¿esa capacidad ha cesado? No, no ha cesado. Lo que pasa es que nosotros no creemos, limitamos a Dios. Es decir, yo soy sano, yo soy libre, yo no estoy necesitado, porque todo esto somos tú y yo ahora en Cristo Jesús. Entonces tenemos que recibir lo que nos pertenece. Ahí van a estar los enemigos, el enemigo a través de los pensamientos, para ponerte preocupación, para ponerte desánimo y para ponerte falta de fe. Esas son las cosas que efectivamente nosotros, por el poder de Dios, tenemos que desechar para poder recibir lo que nos pertenece. Así es como somos valientes y efectivamente nosotros arrebatamos el reino de los cielos. Simple y sencillamente desechando todo lo que el enemigo nos quita. Así que, hermanos, nosotros somos luz, ¿verdad? Nosotros somos sobrios habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor. Esto es algo permanente y continuo, y también con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjate, tenemos que vestirnos con la fe, la cual nos conduce al amor, ¿verdad? Y la cual trae como consecuencia liberación, que es lo que tú y yo estamos buscando. Liberación es salud. Mira, la palabra salvación tiene una raíz de una palabra griega que se llama sotería, sotería. Y la palabra sotería tiene que ver básicamente con el término salud.
Es decir, aquí la palabra salvación es eminentemente salud, pero es salud en todas las áreas de tu vida. Es salud en el espíritu, es salud en el alma, es salud en el cuerpo, es salud en las finanzas, es salud en la familia, es salud en las relaciones. Y esta palabra también tiene relación con salud, tiene relación con sanidad, tiene relación con liberación, con libertad. Entonces, cuando yo me visto de la fe, que es una coraza permanente y continua para mí, inmediatamente esa fe me envuelve en el amor de mi Padre, el cual me pone tranquilidad en el corazón y viene como consecuencia, ¿no es cierto?, una esperanza de salvación como yelmo. Es decir, ya te viene en el corazón una seguridad de que la liberación, de que la provisión, de que la sanidad ya están dadas. Y la fe comienza a ser una realidad en tu vida. Y después de poco tiempo verás con tus ojos, en términos físicos, que efectivamente se hizo lo que tu Padre dijo. Así es como nuestro Padre actúa. Nuestro Padre actúa desde lo que yo creo, para poder efectivamente demostrarnos que Él está con nosotros, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, es maravilloso el que podamos entender que para nosotros poder estar sobrios, para que seamos sobrios, entonces tenemos que vestirnos permanentemente de la coraza. Es una consecuencia. Nos tenemos que vestir de la coraza de fe y de amor, y nos tenemos también que vestir con la esperanza de la salvación como yelmo. El yelmo es el casco. Todos los días de nuestra vida, permanente y continuamente, hermanos, todos los días. Si tú sigues experimentando temores, miedos, inseguridades, déjame decirte que tus sentimientos son señales de que tú estás pensando mal. Tus sentimientos negativos son señales clarísimas de que tu mente no está puesta en la verdad de Cristo. Porque solamente la mente puesta del hombre en el propio hombre, en su yo y en su ego, generan este tipo de turbación en el corazón. Cuando nosotros estamos turbados en el corazón, ¿no es cierto?, efectivamente es una alarma inequívoca de que tú estás pensando o estás enfocado con tus pensamientos no en Cristo Jesús. Y el Señor nos ha dado a Cristo y su palabra para que nos enfoquemos permanentemente en Él. Así que tú tienes que hacer aquí, ¿verdad?, un espacio. Si es que tú estás sintiendo que nos pasa, me pasa a mí y seguramente te pasa a ti. Bueno, seguramente, estoy absolutamente seguro que te pasa, ¿verdad? Porque nos pasa, es parte de nuestra vieja creación. Cuando de alguna manera tú tienes un temor o un miedo o una inseguridad que te está viniendo al corazón, ¿verdad? Tú estás experimentando muerte. Estás experimentando algo que ya no te corresponde. En ese momento tú tienes que no buscar soluciones y no decir, ¿por qué, Señor, me estoy sintiendo así? No, no, no. Se levantó una bandera. Se levantó un sentimiento negativo en tu corazón, producto de tu manera de pensar y de creer. Entonces, para enmendar esa circunstancia de temor, de miedo, de angustia, de inseguridad, inmediatamente quédate en donde estás, ven a Cristo, ¿verdad? Y efectivamente vístete. No pienses en la solución, porque la solución de esa circunstancia es, ¿verdad?, simple y sencillamente un residual de creerle a Él. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ok, entonces, si yo estoy sintiendo algo que no debería sentir, no pienses, porque Satanás inmediatamente te vaya a llevar a tu propio comportamiento, a tu propia justicia. Te va a decir, es que tú, mira cómo estás pensando. Mira lo que estás pensando de esa persona. Mira lo que hiciste. Te das cuenta que tú no eres un buen cristiano, más bien ya, no, salte de eso, no, tú no vales para esto. Y claro, y caemos en la red del diablo, creyéndole a él, en lugar de creer a nuestro Padre que nosotros somos luz, que nosotros somos luz, ¿sí? Ya no tengo que creer las mentiras de Satanás. Entonces, es importante que nos enfoquemos ahí.
Mira lo que dice Proverbios 4:18 respecto de esta vida maravillosa que tú y yo tenemos. Esto es algo que va a ir apareciendo en nosotros, ¿ok? Por esto es que es un tema de entrenamiento, entrenarnos en el espíritu permanentemente para que esto funcione. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos, es decir, la senda tuya y mía, el camino, dice, es como la luz de la aurora, ¿sí? Es cuando comienza a amanecer, que todos nosotros hemos tenido la posibilidad de ver un amanecer. Dice que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Es decir, el resplandor de la vida de Cristo va a ir aumentando de a poquito y de a poquito en nosotros, ¿verdad? Hasta que en nosotros aparezca Cristo plenamente. Eso es lo que está diciendo. Así que esto es un proceso, pero es un proceso en el cual la luz que yo soy tiene que poner en evidencia, ¿verdad?, al enemigo con sus pensamientos que está de alguna manera sembrando en mi corazón y en mi mente para que yo los crea. Pero cuando yo ya descubro que esta es la estrategia y siempre fue fíjate en el huerto de Edén, la escritura nos muestra claramente que Adán y Eva estaban todos tranquilos después de que efectivamente Dios les había dado todo. Y lo único que Dios les había dicho es que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Mientras no estuvieron enfocados en el mandamiento, escucha bien, porque Satanás lo que logró por medio de la serpiente es captar la atención para que se fije en el mandamiento. Es decir, Adán y Eva estaban viviendo por gracia. Ellos no estaban preocupados en lo que había que hacer o lo que no había que hacer. Ellos simplemente, ¿verdad?, estaban recibiendo permanentemente del Padre. El Padre caminaba todos los días con ellos, se comunicaban y estaban en un ambiente espectacular. El Señor había puesto el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Mira qué hubiese pasado si Adán y Eva no hubiesen ido al árbol del conocimiento del bien y del mal y hubiesen comido el árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo, por supuesto, para ti y para mí. Ese mismo árbol de la vida ahora nosotros tenemos acceso por Cristo Jesús, que es él en realidad. Si Adán y Eva no hubiesen comido del árbol del conocimiento del bien y del mal y hubiesen comido el árbol de la vida, simplemente todo lo que es Cristo se iba a comenzar a hacer realidad en ellos. Esto te muestra que la intención de nuestro papá para crearnos a ti y a mí siempre fue el llevarnos a ser imagen y semejanza de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios había puesto el árbol de la vida para que también el hombre creado comience a probar la vida de Cristo, comience a comer la vida de Cristo, que no era más que tomar permanente y continuamente las palabras que el Padre le estaba dando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él escuche al Padre. Y en la medida en que escuchaba al Padre, ¿verdad?, Cristo efectivamente iba a irse formando como una realidad y jamás este hombre hubiese entrado en este proceso de muerte y de pecado. Pero todos sabemos que no fue así. Lamentablemente el hombre pecó, pero ¿qué hizo la serpiente? La serpiente lo que hizo es enfocarle a la mujer, que la mujer no es más que una figura del alma del hombre, la parte sensible del ser humano. Eso es la mujer, ¿ok? Es la parte emocional, la parte emotiva del ser humano. Esa es la parte que estaba mostrando ahí la escritura. Entonces, a la parte emotiva del ser humano, a la parte del pensamiento y del entendimiento, no olvidemos que en el alma tenemos la mente, los deseos, los sentimientos y tenemos la voluntad. Entonces, ahí es que el enemigo tenía que atacar. ¿Y cómo la atacó? Llamándole la atención. Y le dijo, con que Dios os ha dicho, y seguro que no fue la única vez que él intentó llamar la atención de Eva, pero logró en un momento determinado llamar la atención de Eva con sus palabras, con que Dios os ha dicho, no comáis, y ella cometió el error de escucharle. Y le respondió y le dijo, no, comenzó a cavilar con la serpiente, comenzó a conversar con el enemigo. Cuando nosotros comenzamos a recibir las palabras del enemigo y comenzamos en nuestro corazón a pelear con el enemigo, inmediatamente nosotros estamos comenzando a comer de la serpiente. Y efectivamente lo que hace aquello es que inmediatamente nos demos cuenta, ¿verdad? O entremos en conocimiento del mandamiento de Dios. Y la escritura nos dice, ¿no es cierto?, que el poder del pecado es la ley. Es decir, cuando yo soy consciente de que hay un mandamiento, cuando yo soy consciente de que hay una ley que debo cumplir,
en ese momento el pecado se fortalece en mi propia vida y yo termino haciendo justamente lo que la ley me pide que no haga. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que la serpiente muy astutamente hizo es tratar de meter a Eva debajo de la ley, debajo del mandamiento de Dios. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ella, ¿verdad?, cayó en la trampa del enemigo. El enemigo, como era astuto, dice la escritura, hizo que ella se enfoque en el árbol de la muerte después del engaño, porque le engañó. Como le dijo, mira, lo que Dios te está diciendo no es verdad. Lo que Dios no quiere es que tú seas como Dios. Y Dios nos había puesto el árbol de la vida para ser como Él, a la manera de Él, comiendo del árbol de la vida para que efectivamente podamos crecer a su imagen y semejanza. Pero Satanás le engaña efectivamente a Eva, y Eva se fija en el árbol del conocimiento del bien y del mal, y después ya estaba todo hecho, porque ella dice, y vio que el árbol era bueno, y vio que el árbol era bueno. Así es como Satanás trabaja en nuestra vida. Él nos trae, ¿verdad?, a todo lo que no es Cristo, y nos muestra que esto es bueno. Y yo, ¡plac!, agarro el anzuelo, y en ese momento, ¿verdad?, peco. E inmediatamente, cuando peco, el primero que viene a resonarme que soy un pecador y que no valgo para nada es el mismo diablo. O sea, él me trae la tentación, yo caigo en la tentación, y después él mismo viene, ¿verdad?, a refregarme y a restregarme que no sirvo para nada, que soy un pecador. ¿Por qué? Porque él te quiere mantener preso. Él te quiere mantener en temor, en miedo, en angustia. Él te quiere mantener separado de Dios. El momento en que tú sientes que el Señor o tu Padre están resentidos contigo, están esperando el que tú de alguna manera hagas tu mejor esfuerzo para no volver a pecar, entonces tú ya te separas de Dios. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿no es cierto?, hay algo en tu corazón que dice yo merezco ser castigado. Y cuando yo sé que ya merezco ser castigado por alguien, mi relación no puede ser buena. Y por eso Cristo, ¿qué hizo? Para que ya nosotros sepamos que no merezcamos ser castigados. Cristo fue castigado por nosotros. Como Cristo fue castigado por nosotros, ahora yo ya recibí el castigo que me merecía en Cristo Jesús. Y ahora por eso es que yo puedo ser libre y ya no necesito volver a ser castigado otra vez por lo mismo que cometí. Vamos a continuar la próxima semana, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Muchas gracias.